Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y pues por el privilegio de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios, más bien predicando la palabra de Dios. Y les pido que vayan a sus Biblias ahí a la carta del apóstol Pablo al pastor Tito, en el capítulo 2, donde nos quedamos el domingo pasado. El domingo pasado solamente abordamos el versículo 6 y con la ayuda del Señor hoy veremos de los versículos 7 al 8. Vamos ahí a Tito capítulo 2, estamos de los versículos 6 al 8. Vaya conmigo ahí a sus Biblias. Tito capítulo 2, versículos del 6 al 8. El domingo pasado expusimos el versículo 6 que dice: Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Hoy veremos con la ayuda del Señor versículos 7 y 8 que dice de la siguiente manera. Leo para ustedes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Oremos. Amado Dios, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra, porque sabemos que es poderosa, que es suficiente, y ruego que tu Santo Espíritu me capacite, Señor, para poder explicarla, Señor, con poder, pasión y precisión, y que tu pueblo sea bendecido y edificado, que tu nombre sea exaltado, que Cristo sea glorificado, Señor, y Señor, que nuestros corazones puedan ser edificados con tu verdad y que nos transformes, Señor, que nos santifiques con tu palabra. Te lo pedimos, usa mis labios imperfectos para exponer tu palabra perfecta. Señor, trae santificación, trae salvación y conforta los corazones de mis hermanos. Te pido de tu gracia, Señor, en esta exposición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, quiero comenzar platicándoles esta historia real. Casos de la vida real. En una ocasión, mis hermanos, una persona estaba afectada de sus pulmones por causa del exceso del tabaco, es decir, fumaba mucho. Se fumaba de 1 a 2 cajetillas a diario. Llegó un momento donde pues sus pulmones estuvieron muy mal, pero era de esas personas muy decidiosas que no le gustaba, no sé por qué, pero piensan que al no ir al doctor no les va a pasar nada y eso aumenta, ¿no? Total que su familia lo convencieron. Después de una lucha tan intensa para que fuera al doctor, acudió con un especialista reconocido, el mejor de todos, supuestamente esto que investigaron para que él tuviera confianza. De por sí no quería ir y ya al darle todas las credenciales de ese médico, a cuántas personas había curado y dónde había estudiado y cuánto tiempo tenía de experiencia, pues después de todo, de una larga lucha y desidia por ir, logró ir. Pero ¿qué creen? Para su sorpresa, días antes que él se había echado una cajetilla, alguien le prestó el encendedor para fumar y se estaba fumando una cajetilla igual que él. No va a creer que la sorpresa fue que era ese médico. Cuando este paciente enfermo vio al médico, dijo, ¿no fue aquel que me prestó el encendedor y que también se estaba fumando una cajetilla entera y ese fuma más que yo? ¿Cuál cree que haya sido su impresión? ¿El médico tomaba en serio lo que hacía? ¿Acaso era un chiste de mal gusto? Yo creo que usted entenderá el punto al que quiero llegar, ¿verdad? Aquí vemos que muchas veces el ejemplo en lo que hacemos y decimos puede influir de manera significativa en otros. Nadie dudamos que este médico era realmente bueno en lo que hacía, pero tristemente pasaba por alto su propia salud, mostrando así una contradicción entre su vocación y sus acciones. Lamentablemente, mis hermanos, esto puede pasar con nosotros. Podemos llegar a separar nuestra vida de nuestros consejos o de nuestra exhortación, como mirábamos. Y eso es una triste contradicción y desobediencia a las escrituras, hermanos. No podemos hacer eso, ¿no? En el caso de un médico puede morirse igual del pulmón por fumar mucho, pero puede tener el conocimiento para operar o para curar a alguien, ¿no?
Pero en el caso de nuestra vida, mis hermanos, no podemos separar ambas cosas. Si hemos de dar una exhortación bíblica, también nuestra vida tiene que ser consecuente con esos consejos que vamos a dar. Y es precisamente lo que ahora Pablo va a abordar en la instrucción que le está dando a Tito sobre... Recuerden que lo que estamos viendo es animándonos unos a otros a vivir piadosamente. Ya vimos diferentes grupos, vimos en el versículo 1 el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Todas las instrucciones que está dando a los diferentes grupos, de los versículos 3 en adelante. Ya vimos que le habló a las personas mayores, a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las jóvenes. Y ahora estamos viendo desde el versículo 6 el cuarto grupo, a los jóvenes. O más bien el tercer grupo, porque las jóvenes entran dentro del grupo de la instrucción que se le está dando a las mujeres mayores. Pero si queremos hacerlo de una manera más amplia, vemos que aquí queda abarcado todo tipo de miembros que hay en la iglesia, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Y miramos el domingo pasado, mis hermanos, cómo es que Pablo exhorta a Tito, o más bien ordena a Tito, que exhorte a los jóvenes a que sean prudentes. Y recuerden que esta palabra exhorta es un mandamiento que está en concordancia con el mandamiento que vimos en el versículo 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Recuerden que esa palabra, ese verbo en el griego, significa hablar o enseñar de una manera en la conversación corriente, ¿no? Que no implica necesariamente la instrucción formal desde un púlpito, pero en todo momento él debía de estar en sus conversaciones comunes, corrientes, tenía que estar instruyendo a todos estos grupos y tenía que animarlos a que se animen unos a otros a crecer en la piedad. ¿Cuál era el propósito? Para que el evangelio pudiera llegar con eficacia en esa isla tan corrompida como lo era la isla de Creta. Recuerden que este es el propósito de todo esto que estamos viendo. ¿Cuál es el propósito de animarnos unos a otros a vivir piadosamente? Para que el Señor sea glorificado a través de un evangelismo eficaz. La palabra de Dios es honrada cuando nosotros vivimos consecuentemente al evangelio que predicamos. Ese es el punto que está abordando aquí. Entonces ya vimos diferentes grupos, ya vimos a los hombres mayores, cómo se deben de conducir, ya vimos a las mujeres mayores, a las jóvenes, ahora estamos viendo a los jóvenes. ¿Cuál es el mandamiento? Exhórtalos. Ya vimos toda una predicación el domingo pasado y yo creo que ya nos quedó claro qué no es exhortar y qué sí es exhortar bíblicamente. Pero no solamente Pablo le está diciendo a Tito que exhorte a los jóvenes, sino también le está diciendo cómo lo haga. No solamente les está diciendo, dales esta instrucción, sino le está diciendo la manera en cómo él tenía que dar esa instrucción. No solamente le está diciendo, dales esta instrucción, diles que se conduzcan de esta manera, sino mostrándote tú como ejemplo en todo. Nos está diciendo la manera en cómo debemos de exhortarnos, cómo debemos animarnos unos a otros a vivir piadosamente, mis hermanos. Sí, ya hicimos mucho énfasis que lo que hablamos tiene que ser consecuente con la sana doctrina, pero también nuestro ejemplo y el cómo vivimos tiene que ser consecuente con aquellos consejos que damos conforme a la Escritura. Entonces, aquí es donde estamos. Aquí es donde estamos, mis hermanos. Continuamos analizando este texto en Tito, ahora viendo de los versículos 7 al 8. Recuerden, mis hermanos, y esto es importante para saber qué es lo que estamos abordando en el capítulo 2. Recuerde que en el capítulo 1, el apóstol aborda la necesidad de un liderazgo piadoso frente a la realidad de falsos maestros. No se le olvide eso. Si recuerdan todo lo que vimos en el capítulo 1 él está abordando la necesidad de establecer un liderazgo piadoso en las iglesias de Creta debido a la realidad de falsos maestros. Pero en el capítulo 2 manda a todos los creyentes a animarse a vivir piadosamente. Esa es la meta. Si se fijan, en el capítulo 1 aborda liderazgo. En el capítulo 2, cómo es que debemos de conducirnos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Quiero que vaya viendo cuál es la estructura de esta carta y cómo Dios nos está hablando, ¿no? Cómo hay ese orden. Lo primero que aborda es el liderazgo, pero también como creyentes, cómo debemos de conducirnos unos con otros.
Y el punto aquí central del capítulo 2 es que debemos de animarnos unos a otros a vivir piadosamente. ¿Con qué propósito? Recuérdelo, para que tengamos un evangelismo eficaz, para que tengamos un evangelismo eficaz. Entonces, mis hermanos, les recuerdo, en este texto Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. ¿Qué es lo que estamos viendo en este texto, mis hermanos? En este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente. ¿Con qué propósito? Para que evangelicemos eficientemente. Note cómo tiene que ir de la mano la doctrina con la vida piadosa. Note cómo tiene que ir de la mano a la par lo que decimos, lo que enseñamos y cómo vivimos. Eso es muy importante que usted lo note, que es el énfasis aquí del Espíritu Santo que nos está haciendo a través de este escrito de Pablo, hermano. En este texto Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Ya vimos entonces los grupos anteriores, continuamos viendo la instrucción hacia los jóvenes. ¿Qué es lo que tiene que hacer con los jóvenes? Ya lo vimos, exhortarlos a que sean prudentes. Pero no queda la instrucción hasta ahí. Pudo haber dicho Pablo, exhórtalos a que sean prudentes. Siguiente, ahora los siervos. No, pero note cómo aclara cómo debe de ser ejecutada esta acción, esta exhortación. Preste atención, mis hermanos, la manera en que nosotros debemos de ejecutar esa acción, de obedecer ese mandamiento, de exhortarnos, de animarnos unos a otros. Y lo primero que vemos en el versículo 7, mis hermanos, continuando con esta sección de los jóvenes, de los versículos 6 al 8, es: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Lo primero que vemos aquí es una palabra clave aquí, que quiero que preste mucha atención. Dice, muéstrate, muéstrate. Sin embargo, esta palabra, en el griego, en el original, pudiera ser traducida de la siguiente manera: mostrándote. ¿Por qué digo de esta manera? Mostrándote. Porque esta palabra nos describe, es un verbo que complementa al mandamiento de exhorta, y está describiendo la manera en la cual se debe de ejecutar esa acción. Vuelvo a repetir, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando dice muéstrate, no es otro mandamiento separado de lo que ya dijo, de exhortar. Está explicándole cómo ejecutar ese mandamiento de una manera correcta. ¿Se fija? No solamente le está diciendo obedece esta instrucción, le está diciendo obedezcan esto, pero hazlo de esta manera. ¿Se fijan, mis hermanos? Palabra clave aquí. Dios nos está diciendo la manera correcta de cómo exhortar a este grupo. Así que tenemos que estar bien atentos a las instrucciones. Recuerde que no estamos escuchando opiniones humanas, estamos leyendo la palabra del Dios viviente, la voz de Dios. Aquí están las escrituras y todos estamos sujetos a esta autoridad. Así que hay que prestar atención a todo detalle de lo que el texto nos está enseñando. No pasar por alto nada, mis hermanos, de todo el consejo de Dios. Nuestra alma lo necesita. Así que vaya conmigo con mucha atención al texto, fije su mente y su corazón al texto y analice conmigo cada palabra que Dios nos da un énfasis aquí en cómo ejecutar esta acción. Lo primero que vemos en el versículo 7 es muéstrate, o como les expliqué, que este es un verbo que complementa la acción del mandamiento de exhorta, que puede traducirse como mostrándote. Es decir, exhorta mostrándote. Y este verbo, esta palabra mostrándote, mostrando, está en un tiempo presente. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, aquí es importante porque estos verbos son, voy a hacer una palabrita clave aquí para que vea por qué es importante. Estos verbos que están aquí nos describen acciones continuas o constantes que nosotros debemos de estar haciendo. En el griego el tiempo presente no solamente es una acción que sucede en el momento, sino en este contexto, debido a la naturaleza de estos verbos, son acciones que debemos de estar ejecutando continua y constantemente, no solo una vez. En otras palabras,
La manera de ejecutar este mandamiento de una manera continua y constante y fiel a lo que Dios nos está diciendo es que constantemente nos estemos mostrando a nosotros mismos como ejemplo. En todo momento que usted y yo vayamos a exhortar, en todo momento debemos de estar ejecutando esta acción, siendo ejemplo. No es algo que usted y yo tenemos que hacer esporádicamente o cuando se nos ocurra o cuando querramos o porque ya lo hicimos una vez. No, es una acción continua. Son acciones que nos demandan una disciplina constante. ¿Ve esto, mis hermanos? No dice, algún día, muéstrate. O una sola vez muéstrate. Dice, constantemente tú debes de estarte presentando a ti mismo como ejemplo. Y esta palabra, hermanos, este verbo, su significado básico es sostener cerca o mantener cerca. De ahí, por implicación, presentar, exhibir o dar ocasión. Y en el texto griego, mis hermanos, de hecho es mucho más enfático esta instrucción, porque no solamente dice el texto, aquí estamos leyendo que dice, muéstrate en todo. Miren, aquí leemos, muéstrate, pero en el griego, en el original, dice, a ti mismo mostrándote literalmente. Está enfatizando un pronombre que está diciendo tú mismo. ¿Cuál es el objeto de lo que debes de presentar? A ti mismo. Tú mismo te debes de estar presentando, mostrando como ese estándar, como ese ejemplo en el cual ellos van a ver esta conducta piadosa. Y es enfático lo que está diciendo aquí. No solamente está diciendo, dales algún ejemplo, no, está diciendo, preséntate a ti mismo como ese ejemplo. No está diciendo, muestra en algún área de tu comportamiento, o sea, todo tu ser, tu persona, es una carta abierta para ellos. Tú eres un libro abierto para ellos. Antes de poner un ejemplo que fulanito de tal, que esto, tú tienes que poner el ejemplo. Muéstrate a ti mismo como el modelo a seguir. Y esto nos pone en aprietos. ¿Ve el énfasis en el texto, mis hermanos? Muéstrate, mostrándote a ti mismo. De hecho, en el griego, en el original, aparece en el orden de las palabras primero el pronombre a ti mismo, mostrándote, porque le está dando énfasis, importancia. ¿Quién es el que se debe de presentar como ejemplo? ¿Y por qué repito esto mucho, hermanos? Porque en el idioma original hay un énfasis que se está haciendo a esta frase. ¿Cuál es el énfasis? Que el objeto de ese mostrarse es el mismo. Su propia persona va a servir como ejemplo para reforzar esa exhortación que tiene que hacer a los jóvenes. Y esto nos pone en un gran compromiso. ¿Se fija? No te está diciendo, regálales un libro, cítales un autor, llévalos con un pastor fulanito de tal. Está diciendo, tú mismo tienes que ser el modelo a seguir de eso que tú les estás exhortando que ellos hagan. Entonces esto ya tiene más sentido, ¿verdad? Por eso es que hay un énfasis muy marcado aquí por el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ven esto conmigo en el texto, mis hermanos? Mostrándote a ti mismo, muéstrate a ti mismo. Y luego dice, en todo como ejemplo. Y en todo, hermanos, se puede traducir literalmente acerca de todas las cosas. En todo se refiere a la vida piadosa que debemos de cultivar y está explicando por el contexto que vemos, por ejemplo, cómo los ancianos deben ser. ¿Cómo deben de ser los ancianos? Ya lo vimos, deben de ser sin vicios, con dominio propio, que inspiren respeto debido a su conducta prudente, deben de ser saludables espiritualmente, su confianza en el Señor, en la práctica del amor y en la capacidad de soportar el sufrimiento. Ya lo explicó. Ahora, cuando dice acerca de todas las cosas o en todo, habla en el contexto de vivir toda esa vida piadosa, en todo aquello que es de acorde con la sana doctrina. Muéstrate como ejemplo en todo. Y aquí digo en todo, porque estoy delimitando en esto, porque entonces quiere decir que si algún joven en la iglesia está batallando con las matemáticas, con la aritmética, o yo qué sé, ¿tú tienes que saber eso? No, pues no es lo que el texto está diciendo, ¿no? Muéstrate ejemplo como en todo. ¿Qué tal si yo no soy mecánico, yo no
soy albañil, yo no soy médico, yo no sé hacer otras cosas. No tengo que ser un ejemplo en todas esas áreas. ¿Me explico? ¿En qué contexto está delimitando sé ejemplo en todo? No está diciendo sé ejemplo en cómo poner una plomería o cómo pintar, aunque esos son oficios, ¿no? Aquí el todo está delimitado a lo que está hablando, lo que es de acuerdo con la sana doctrina y tiene que ver con una vida piadosa. Todo aquello que refleja a Cristo. Todo aquello que refleja a Cristo, hermano. Todo aquello que refleja la vida piadosa que produce el Evangelio. En todo eso debemos de ser ejemplo. Ahora, otra palabra importante aquí que usa el escritor bíblico es la palabra ejemplo. Y esta palabra ejemplo viene de una palabra griega, hermanos, es importante esto, que su significado básico denotaba la marca de un golpe. De hecho, esta palabra se usaba un verbo para decir golpe, pero denotaba la marca de un golpe, luego la forma y de ahí por implicación sello o cicatriz, dando lugar también ahí a imagen o modelo, ejemplo de algo para copiarlo. ¿Se fijan? Esa es la implicación. De hecho, esta misma palabra con el concepto de pauta, modelo o ejemplo, la encontramos en Hechos 7:44, cuando dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés. Escuche eso, conforme al modelo que había visto. ¿Qué era lo que tenía que hacer Moisés? Replicar lo que había visto. ¿Recuerdan? Ese es el sentido de esta palabra. Replicar algo es una pauta, es un modelo, es un ejemplo para replicarlo. Esa es la implicación. Imagínate que tienes que dibujar algo que nunca has visto, o esculpir una figura que jamás has visto, o pintar un cuadro de una realidad que no puedes percibir. ¿Verdad que eso es imposible, hermanos? Si tú los que son buenos para dibujar tienen que tener un modelo para copiarlo, ¿no es cierto? Claro, es imposible que puedas concebir algo que no puedes percibir o que no has visto un modelo claro, a menos que tengas un modelo o un ejemplo claro en tu mente que seguir para hacerlo igual. De la misma manera, esa conducta piadosa debe de ser percibida en nosotros por los jóvenes a quienes exhortamos a vivir una vida piadosa. Esa es la idea. ¿Ven esto, mis hermanos? Esa es la idea. La siguiente frase aclara la pregunta. Ok, mostrándote tú mismo como ejemplo en todo. Pero ¿en todo qué? ¿Como ejemplo en qué? ¿Ejemplo de qué? La siguiente frase nos aclara. Es decir, podemos ser una imagen, un modelo para alguien en algo, pero ¿a qué específicamente se refiere el apóstol Pablo que debemos de ser ejemplo? Porque aún la frase en todas las cosas es muy general. Bueno, aquí hay una especificación más clara que nos dice que todas las cosas no se refiere a cualquier ámbito que nosotros concibamos, sino se refiere a la vida piadosa, porque dice la siguiente frase, de buenas obras. De buenas obras. ¿En qué tenemos que ser ejemplo para nuestros jóvenes cuando los exhortamos, mis hermanos, a vivir una vida piadosa, a que sean prudentes? Tenemos que ser ejemplo de buenas obras. El adjetivo que se traduce aquí por buenas no solo tiene que ver, hermanos, con lo que es bueno en el sentido ético de la palabra, sino también tiene que ver con lo que es bello, bueno, agradable, hermoso, excelente. Es decir, que estas obras no solo son buenas éticamente, sino que son agradables, hermosas a los ojos de Dios, porque reflejan su carácter y manifiestan a Cristo, quien es el ejemplo máximo de esta virtud. La palabra que se refiere aquí por obras se refiere a nuestras acciones redimidas, que son consecuencia de la salvación y no la causa. Vuelvo a repetir, las obras a las que aquí se refiere este texto, vaya conmigo, son a nuestras acciones redimidas que son consecuencia de la salvación y no la causa. Ojo, porque aquí el texto no nos está enseñando, haz buenas obras para salvarte y para que los jóvenes se salven. No es lo que el texto está diciendo, porque más adelante recalca
que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos. Eso es una consecuencia de la gracia transformadora en nuestras vidas. Pero esas buenas obras no son la causa de de la gracia o de nuestra salvación. Son la consecuencia evidente de ello. Y Pablo no es el único lugar donde aborda eso, mis hermanos. El texto que hemos dicho hasta el cansancio, pero lo vuelvo a repetir, que usted puede ir conmigo ahí, subrayarlo en su Biblia para que nunca se lo olvide y lo puede memorizar. Efesios 2, 8 al 10, escuche. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ojo. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este texto nos enseña con claridad que la causa de nuestra salvación no son las buenas obras, sino la gracia de Dios, pero que el resultado son obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira la dinámica en esto. Las buenas obras nos salvan, pero sí son el resultado inevitable de una verdadera y genuina salvación, de tal manera que si no hay este tipo de obras, alguien legítimamente puede dudar si ha nacido de nuevo o no. Pero absolutamente nadie puede hacer obras para hacerse nacer de nuevo sí mismo. Esto es importante que lo entendamos. Son acciones nuestras redimidas, que son producto y consecuencia de la salvación, no la causa. Estas buenas obras, mis hermanos, ojo, no son la base de nuestra salvación, sino que, ojo, es el resultado de la gracia transformadora de Dios. De hecho, Pablo lo aborda aquí en este mismo capítulo, en el versículo 11 al 14, cuando enfatiza la causa de todo eso. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En otras palabras, estas buenas obras no son la base de nuestra salvación, sino que es el resultado de lo que leímos aquí, de esa gracia transformadora. Y la evidencia confiable de la obra de gracia que ha sido hecha en nuestras almas por el Evangelio. Ojo, mis hermanos, estas buenas obras son la evidencia confiable de la obra de gracia que ha sido hecha en nuestras almas por la obra del Evangelio, al habernos arrepentido y haber creído en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie puede ganarse el cielo. Nadie, absolutamente nadie puede hacer ni siquiera una sola obra para que Dios lo salve. Nadie podemos ganar el favor de Dios. No hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Absolutamente nadie es buena gente y nadie puede ganar la salvación. Eso es evidentísimo en las Escrituras. Pero por el otro lado, nadie que realmente ha sido salvado por la gracia puede quedar sin ser transformado por esa gracia para parecerse más a Cristo. ¿Ven esto, mis hermanos, con claridad? Estas buenas obras, hermanos, estas buenas obras consisten en acciones. Estas buenas obras consisten en acciones las cuales Él ya preparó desde hace mucho de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, como lo leímos. Así como Dios en su sabio consejo decretó nuestra elección, decretó nuestra justificación, también decretó nuestra santificación. Todo esto Dios ya lo preparó para que sus escogidos, quienes llegan a ser salvos a través de la fe en Jesucristo, vivamos de esta manera. Es algo que ya está establecido por Dios mismo, nuestra santificación también. No es algo opcional, está dentro del paquete de esa obra redentora, hermano.
Por eso es que no se puede concebir un cristianismo sin santidad, sin santificación. No puedes decir, yo no puedo decir, tú y yo no podemos decir que ya he nacido de nuevo, que soy cristiano, pero no me congrego, pero no oro, no leo la Biblia, no hablo de Cristo, sigo haciendo las mismas cosas que el mundo hace sin nada de arrepentimiento. No puedo seguir viviendo de una manera impía y decir a la misma vez que amo a Cristo. Esto es irracional, simplemente no es incompatible con las Escrituras, hermanos. Estas buenas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, mis hermanos, son aquellas que se manifiestan, ojo, son aquellas que manifiestan el amor y la misericordia de Dios. Ojo, mis hermanos, estas buenas obras son aquellas que manifiestan el amor y la misericordia de Dios. Un ejemplo de esto, mis hermanos, podemos ir nuevamente ya a la carta a los Efesios y ver cómo el producto o la obra del Espíritu Santo es parecernos más a Cristo, hacernos más a la imagen de Dios. Y miren, una de las cosas cuando nos parecemos más a Dios es de esta manera. Efesios 5, 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ojo, versículo 2. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero en un versículo antes del capítulo 5 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Nunca nos vamos a parecer más a Dios, más que cuando perdonamos y amamos más como Cristo lo hizo. Cuando amamos a personas que no merecen ser amadas, así como nosotros no merecíamos ser amados. Cuando tenemos más misericordia, paciencia, humildad y amor hacia los demás, así como Cristo lo tuvo hacia nosotros. Hermanos, eso es claro aquí. Son acciones que manifiestan el amor y la misericordia de Dios. Y el propósito supremo de estas acciones, mis hermanos, el propósito supremo de estas acciones producidas por la obra del Espíritu Santo es que Dios sea glorificado en todo. Mira lo que dice Mateo 5:16. Miren lo que dice Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, escuchen, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito supremo de estas buenas obras, hermanos? No de que, ay, mira, qué buena persona soy. No, mis hermanos, es que Dios sea glorificado. Ese es el fin máximo, el propósito supremo, que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Porque solo cuando Él es glorificado, nuestras almas alcanzan un supremo gozo y deleite en Él. Nuestras almas no están hechas para deleitarnos en otra cosa más que en la gloria de Dios, que Él sea glorificado. Y no es simplemente que Dios sea un egoísta, narcisista, esperando de que Él sea glorificado y ya. Nosotros mismos somos beneficiados porque nuestra alma nunca puede estar más satisfecha que cuando Él es glorificado. Es lo que vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, la carta a los Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestras almas nunca van a encontrar el supremo gozo y deleite a menos de que vivamos para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Ese es el punto principal de aquí, mis hermanos. Estas buenas obras, estas acciones producidas por la gracia a través del Evangelio son para que glorifiquemos a Dios. No es para que nosotros nos sintamos mejores o más buenas personas o más dignos del cielo. Al contrario, todo esto magnifica su gracia y redunda en su gloria. No a nosotros, dice el Salmo. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Ese es el punto supremo, mis hermanos, de que todo lo que hagamos cuando estamos sometidos a Dios y es producto de la gracia, va a glorificar a Dios. No simplemente que nos va a ir bien a nosotros, sí nos va a ir bien, pero más allá de eso es glorificar a Dios y que nuestras almas se deleiten en su gloria. No simplemente que los demás te miren y digan, uy, qué buena persona eres. ¿Ven el punto?
Esto implica, mis amados hermanos, que los jóvenes necesitan un modelo, un patrón, una pauta, un ejemplo que imitar y seguir. ¿Por qué cree que están tan susceptibles a seguir influencers, youtubers, tiktokers o personas que no tienen ninguna virtud? Pero usted, aunque no sea pastor como Tito o como yo, no está excluido de ser ejemplo de buenas obras. Es decir, una vida que da evidencia de una transformación por el Evangelio, para que nuestros jóvenes vean a Cristo en todas las áreas de nuestra vida y poderles exhortar así en amor a vivir piadosamente para Cristo y que sean prudentes. ¿Ve cuál es el punto entonces de esta instrucción? Pablo le dice a Tito que debe exhortar a los más jóvenes a vivir una vida sobria, no solo presentándose él mismo como ejemplo de una vida que muestra la gracia transformadora del Evangelio, mis hermanos, sino que va más allá. Hasta aquí pudiera ser suficiente y entendible, pero Pablo está desbordado en su corazón por amor, por esta obra de Cristo en su iglesia, que añade 3 virtudes más para que ese ejemplo anime a este grupo a vivir piadosamente, para que pueda haber un evangelismo eficaz. Miren cómo él sigue añadiendo virtudes que nosotros debemos de manifestar en nuestro ejemplo para que esta exhortación glorifique a Dios y anime a nuestros jóvenes a vivir para Cristo. Mire, 3 virtudes que vemos aquí. La primera de ellas dice con pureza de doctrina. La segunda de ellas es con dignidad. Y la tercera con palabra sana e irreprochable. ¿Te fijas cómo Pablo sigue añadiendo virtudes a esto? ¿Cómo es que nosotros debemos de exhortar? ¿Cómo es que nosotros debemos de ser ejemplo para ellos? El texto no se queda ahí, hermanos, sino que nos sigue animando a poder hacer esto de una manera que honre, que glorifique a Dios. Así que mis hermanos, miren lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Mostrándote a ti mismo o muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Pero aún eso, aún siendo ejemplo de buenas obras, ¿cómo hacerlo de una manera que honre y glorifique más a Cristo? 3 virtudes más, 3 características. En primer lugar, la primera de ellas es la integridad en la doctrina o en la enseñanza. Vemos aquí, con pureza de doctrina. Con pureza de doctrina. La palabra pureza también puede traducirse como integridad, incorruptible, de ahí puro, es decir, que conserva sus propiedades sin alterar, distorsionar o tergiversar. ¿Qué es lo que tiene que mantener sin alterar e íntegramente, hermanos? La doctrina, es decir, la enseñanza. Esta palabra didáscalos en este contexto denota aquello que es enseñado. Esta enseñanza, la base es la autoridad del Cristo mismo resucitado. Vamos allá en Mateo 28, del 19 al 20, cuando él dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado en base a su autoridad y que nos manda a ser discípulos. Parte de hacer discípulos es la enseñanza con la autoridad misma del Cristo resucitado. Esta enseñanza es la base de la autoridad, es el Evangelio y sus implicaciones transmitido a través de la enseñanza apostólica. Mire lo que dice Efesios 2:20. Mire lo que dice Efesios 2:20. Están edificados, escuche bien, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Cuántas veces se pone un fundamento? Una sola vez. Una sola vez. Este evangelio y sus implicaciones ya está preservado totalmente en todas las escrituras, mis hermanos. Si notamos en el capítulo 1, versículo 9, esto es un equivalente a lo que Pablo le manda a los ancianos que deben de ser, que si alguien aspira al cargo de anciano, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 9. Y esto nos lleva a hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Por qué la palabra de Dios, la Escritura, es confiable? ¿Por qué no transmitir, hermanos, otras cosas? Mire, lo que Pablo le está diciendo aquí a Tito, lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, es que esta enseñanza con pureza de doctrina, tiene que ver que seamos fieles a lo que ya se nos ha revelado en las Escrituras. La gente no necesita de tus experiencias principalmente, sueños, visiones, profecías. La Biblia es la palabra de Dios suficiente.
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en su justicia, para equipar al hombre de Dios y que sea perfecto en toda buena obra. Es la Escritura lo que nosotros tenemos que transmitir con fidelidad, no añadirle ni quitarle nada. ¿Por qué razón? Porque nuestras experiencias son subjetivas, porque lo que nosotros decimos, nuestras opiniones son subjetivas, pero la palabra de Dios es fiel, es confiable, porque siempre cumple lo que promete debido a que Dios es poderoso y fiel. Mira lo que dice Isaías 55, 10 al 11. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Ojo, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Sabe que esta palabra no es de que, ay, Dios puso esto en mi corazón? Son las Escrituras. Lo que Dios dijo aquí es poderoso para salvar tu alma y para santificarte y para guiarte a Cristo. No necesitas otras cosas místicas. Tenemos la palabra profética más segura, como dice 2 de Pedro 1, 19 al 21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados, siendo movidos por el Espíritu Santo. El origen de la Biblia es Dios mismo, 2 Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es theopnestos, aliento de Dios. Esto significa que debemos ser fieles, mis hermanos, a las enseñanzas, a la enseñanza recibida en las Escrituras. Es el equivalente de lo que vimos que el pastor Judas dijo a sus lectores en Judas 20, cuando les dijo, edificándose en su santísima fe. Ojo, mis hermanos, nuestra tarea como iglesia y como pastores no es alimentar al rebaño con ideas novedosas, sino que nuestra tarea es alimentar al rebaño con lo que ya se nos ha revelado en las Escrituras con claridad. Por eso Pablo se atrevió a decir en Hechos 20:32, escuche, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre todos los santificados. Escuche bien. Ahora los encomiendo a Dios y a qué? Y a su palabra, y a la palabra de su gracia, dice, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. La palabra de Dios puede hacer todo eso, porque es suficiente y es poderosa. Es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué está diciendo aquí Pablo con esto, mis hermanos? A Tito. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cómo? Mostrándote tú mismo como ejemplo en todo de buenas obras. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Para empezar, ese ejemplo debe de ser de una fidelidad inquebrantable a la autoridad de las Escrituras, siendo fieles a la enseñanza recibidas por medio de la palabra de Dios, la fe que ha sido una vez dada a los santos, el evangelio que hemos recibido y que está expresado con claridad en las Escrituras. Todas las enseñanzas de las Escrituras son útiles para nosotros. Si nosotros no somos fieles a esta enseñanza recibida, no podremos ser fieles en esta encomienda. ¿Cómo podemos ser ejemplos? Sea usted un hombre y una mujer de Dios entregado a las Escrituras, poderoso en las Escrituras. Que como dijo Spurgeon de John Bunyan, que si tú le pinchas un lado de la piel, su sangre va a salir Biblia, su sangre es biblina, porque le sale Biblia por donde quiera todo su ser, todo lo que piensa y habla y dice es bíblico. Debemos de ser personas que transpiren Biblia, que hablen Biblia, hermanos. Pero qué triste es cuando ignoramos las Escrituras y nuestros consejos son más mundanos, más psicológicos, más filosóficos que bíblicos. Eso no va a traer ninguna bendición al pueblo de Dios, mis hermanos. No va a glorificar a Dios. Ahora, la segunda característica o virtud que vemos también, aparte de siendo íntegros en la doctrina, con palabra sana, dice, e irreprochable. La otra palabra que viene aquí, irreprochable, mis hermanos, nos dice que esto debe de ser hecho con dignidad. Miren, esta palabra
que se traduce por irreprochable, significa que no tiene defectos, que no puede ser llamada o reprochada o señalada como errónea. Mis hermanos, esta obra que el Señor nos manda hacer, de ser ejemplo para nuestros jóvenes, debe ser hecho con pureza de doctrina, pero también con dignidad, ¿sí? También con dignidad es la segunda característica que vemos aquí. Perdón, aquí me había adelantado el versículo 8 cuando mencioné irreprochable, me cuatrapearon los cables ahí un poquito, pero aclaro, perdón, voy en la segunda característica, con dignidad. Con dignidad, esta palabra dignidad denota, mis hermanos, escuche bien, denota gravedad, denota seriedad digna, denota una conducta respetuosa. Escúcheme bien, se refiere a lo que es serio y noble y digno de reverencia, en contraste con los que se oponen, que no muestran ningún interés ni seriedad en las cosas eternas. ¿Qué quiere decir con seriedad? Esta palabra no se refiere a que nunca vamos a sonreír y que vamos a estar todo el tiempo serios así, sino que se refiere a que debemos darle un peso adecuado a las realidades eternas que vivimos y predicamos, siendo consecuentes con nuestras acciones y palabras ante un mundo que no teme a Dios. Esa es la implicación. Hermanos, yo no sé cómo usted y yo pudiéramos estar bien relajados y riéndonos sabiendo que en este momento están muriendo muchas personas, yéndose al infierno sin Cristo, sin la verdad, y que en muchas iglesias se está predicando un falso evangelio, y que toda esa gente, si no se arrepiente y creen en el verdadero evangelio, se van a ir al infierno. Yo no sé cómo pudiéramos estar tranquilos y estar predicando, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tú eres una joya preciosa de Dios, tu autoestima, cuando lo que está en peligro es su alma. Y como la imagen que veíamos en Judas, arrebatarlos del fuego, arrepiéntete porque viene el día de la ira del Cordero, y si no te arrepientes va a ser un juicio terrible, pero Dios muestra su amor, que si tú te arrepientes y confías en Cristo puedes ser libre de esa ira venidera, con esa urgencia, mis hermanos. Ahora ya tristemente eso está ausente, no solamente de los púlpitos, sino de nuestras conversaciones. Tenemos miedo de asustar o defender a alguien diciéndole la verdad de la seriedad de su pecado. Y eso es muy lamentable, mis hermanos. Muy lamentable. Con dignidad, ¿qué quiere decir esto? Denota gravedad, seriedad digna, conducta respetuosa. Se refiere a que le demos un peso adecuado a las realidades eternas que vivimos y predicamos, siendo consecuentes con nuestras acciones y palabras ante un mundo que no teme a Dios. Esa es la implicación. Y la tercera virtud que Pablo añade aquí, tercera característica, para ser de ejemplo a nuestros jóvenes, son nuestras conversaciones santificadas, es decir, la santidad al hablar. Mire lo que dice el versículo 8, con palabra sana e irreprochable. Esta palabra, que se traduce por palabra, logos, en este contexto significa, mis hermanos, como ya lo vimos en el versículo 1, aunque ahí utiliza otro verbo griego, pero la intención es esta, se refiere a la conversación corriente. Es decir, nuestra manera cotidiana de comunicarnos con palabras. Se refiere aquí a la conversación, es decir, a nuestra manera cotidiana de comunicarnos con palabras. Le voy a decir una noticia, mis hermanos, a lo mejor se va a sorprender. ¿Sabía que usted y yo nos comunicamos con palabras? Pero esto tiene implicaciones muy profundas, hermanos. Porque puesto que nosotros hablamos, comunicamos ideas. Las ideas no se pasan por telepatía, se transmiten con palabras. Y por lo tanto somos responsables de que aún en nuestras palabras que salen de nuestro corazón tienen que reflejar a Dios. Somos responsables de lo que sale de nuestros labios, que sale del corazón. Nuestras palabras o reflejan a Cristo o reflejan a Satanás. Nuestras palabras mismas no nos pertenecen. También tienen que reflejar a Dios. No somos libres para hablar como querramos. Nuestras palabras también tienen, nuestras conversaciones también tienen que reflejar esa gracia transformadora. No son simplemente las palabras, sino el corazón transformado, que van a salir palabras transformadas. Pero si nuestro corazón no ha sido transformado, podemos arreglarlo de afuera, pero lo de adentro sigue estando podrido. Porque es del corazón de donde sale todo lo malo. Y hay varios textos, mis hermanos, varios textos que nos hablan de esto. Miren, por ejemplo, ahí en Mateo 5:37, podemos ir ahí.
Mateo 5:37, que nos dice de la siguiente manera: antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Cuando habla aquí de el hablar, se utiliza esta misma palabra griega logos para hablar de la conversación, sea el hablar de ustedes. Si vamos, por ejemplo, ahí también a Efesios capítulo 5, versículo 6, mire lo que dice: que nadie los engañe con ¿qué? Con palabras ¿qué? Vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe que nuestras palabras también pueden provocar la ira de Dios? Colosenses 4:6. Colosenses 4:6, mire lo que dice Colosenses 4:6. Que su conversación, es la misma palabra, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Estas palabras, estas conversaciones, hermanos, deben de ser sanas e irreprochables. La primera característica de nuestra conversación santificada es sana. Esta palabra sana quiere decir saludable, es decir, lo que contribuye al bienestar espiritual, produciendo una vida piadosa que está en conformidad con el Evangelio. Es decir, nuestra manera de hablar tiene que brotar de un corazón transformado por la gracia, y esa gracia se debe manifestar en nuestras conversaciones. ¿Se fijan, hermanos? Ojo, somos transformados por la gracia, pero somos los que hablamos siempre con sarcasmos, con insultos, con menosprecio a los demás, con groserías incluso. ¿Acaso podemos usar nuestra lengua para hablar lo que sea, hermano? No. Nuestras conversaciones también deben de reflejar esa gracia. Mire lo que dice Efesios 4:31. Mire lo que nos dice Efesios 4:31. Para que vea que este pensamiento no nomás Pablo lo transmite aquí, sino está por toda la Escritura. Efesios 4:31. Que dice así: sea quitada de ustedes, escuchen, toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Pero me salto al capítulo 5, versículos 3 y 4, y mira lo que dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera, dice, se mencionen, se hablen, se conversen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Chistes, palabras de doble sentido, ofensas, todo eso, hermanos, no es compatible con una vida piadosa. En otras palabras, no podemos ser lenguas sueltas y glorificar a Dios. No, es que mi pecho no es bodega y yo lo que digo lo pienso así sin filtros. Bueno, si tú estás más preocupado por sacar lo que hay de tu corazón o de tu cabeza que meter en el corazón y la cabeza de otro lo que glorifica a Dios, estás en un grave problema. Nuestra conversación debe ser en primer lugar sana, saludable, y en segundo lugar nuestra conversación debe de ser irreprochable, es decir, inculpable, que no puede ser condenada, que no se le puede hallar alguna falta, que no pueden acusarnos, mira, y eso que es cristiano y mira la boquita que tiene. Un ejemplo de esto, mis hermanos, de ser inculpable, de ser irreprochable en la manera de hablar y de conducirnos en nuestras conversaciones, no encontré mejor ejemplo que este, en Daniel 4, cómo este hombre de Dios cómo se conducía ante el rey, y eso que ya había pasado un imperio anterior, y no podían hallar mancha ante él. Miren, Daniel capítulo 6, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Versículo 3, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Este hombre, transformado por la gracia de Dios, era fiel a Dios y Dios lo honraba y lo protegía, pero era un hombre íntegro. Y miren lo que pasó en el versículo 4. Entonces los subordinados de él, como le tenían envidia, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo
para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. El resto es historia. Lo meten al foso de los leones, Dios lo libra y terminan muriendo los que querían perjudicarlo, ¿no? Pero eso es otra historia. El punto es que en sus conversaciones no pudieron encontrar algo en cómo él se expresara del rey y de los demás. Él era íntegro en toda su manera de vivir y de hablar, de tal manera que no podían acusarlo de eso. Hermanos, seamos honestos. Si los vecinos que nos conocen, los compañeros de trabajo de la escuela o nuestra propia familia que nos conoce, nos escuchan cómo nos expresamos, ¿habrá algo digno de reproche en nosotros, hermanos? Realmente nuestra manera de expresarnos, de conversar, es sin culpa. Incluso cómo nos expresamos ante otros, aún palabras inocentes, ay, no seas tontito, cuando realmente hay en nuestro corazón un deseo de ofender. Realmente nuestras palabras son sin culpa, sin reproche, mis hermanos. Sanas, es decir, que contribuyen a lo que es el bienestar espiritual, que son sin culpa. Los adversarios deben odiarnos por gusto, mis hermanos. Los adversarios deben odiarnos por gusto, no porque nosotros les demos motivos para avergonzar el nombre de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto, mis hermanos? A fin de que el adversario se avergüence. Ojo, porque este propósito, mis hermanos, si nosotros leemos el texto por encimita, podemos pensar, para que se le quite y vea que yo soy bueno. No, esto es un fin evangelístico. Le voy a explicar por qué. Esta palabra, este verbo avergonzar, significa literalmente girar hacia adentro. Esto es volverse sobre uno mismo y producir así un sentimiento de vergüenza, una vergüenza saludable que involucra un cambio de conducta. Es decir, que esos adversarios que están en contra de nosotros, al ver que nuestra conducta es irreprochable y que manifiesta a Cristo, Dios puede usar eso para que ellos se vuelvan a Cristo. Esa es la idea, hermano. Mire lo que expresa 1 de Pedro 2, 11 al 12, es algo similar. Lo que expresa 1 de Pedro 2, 11 al 12, dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí el día de la visitación puede ser el día del juicio, pero también la visitación implica que muchos de ellos, al glorificar a Dios, es porque alcanzaron salvación. ¿Ve el punto, mis hermanos? Que no sabemos quién de aquellos que nos atacan pueden volverse al Señor. Un Pablo que iba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, un Saulo de Tarso, que Dios lo transforma y luego es el apóstol Pablo. No sabemos. Aquel que a lo mejor ahorita se burla de usted por ser cristiano y le dice de cosas, pero usted se mantiene íntegro, no sabe si el día de mañana lo verá aquí en la iglesia o en el cielo. Y luego sigue diciendo el texto, al no tener nada malo que decir, note, de nosotros. Note cómo Pablo aquí se incluye y nos incluye, cómo no dice, al no tener nada malo que decir de ustedes, dice de nosotros. ¿Por qué, hermanos? La palabra que se traduce aquí por malo significa necio o con fallas, perverso o malo. Y utiliza el pronombre nosotros porque implica toda la iglesia. Note cómo no dice, no tenga nada malo que decir de ustedes, sino nosotros, porque se incluye a Pablo y nos incluye a nosotros. La realidad es que cuando damos mal testimonio con nuestra conducta y labios, hacemos que la gente blasfeme el nombre de Dios y de su iglesia, así que tenemos una gran responsabilidad de usar nuestras palabras responsablemente para que reflejen a Cristo y no al diablo. Esta es la manera en que nosotros debemos de exhortar a nuestros jóvenes a que sean prudentes. ¿Se fijan cómo no nomás se les exhorta? Y obviamente, mis amados hermanos, esto no es posible en nuestras propias fuerzas. Vuelvo a repetir el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos,
Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, pero ojo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Versículo 14, y por quien todo esto es posible, ojo, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esa es la razón por la cual nosotros podemos vivir así, porque Él se dio por nosotros, Él dio su vida en la cruz, Él envió a su Santo Espíritu, Él nos dio la Escritura, Él nos redimió para santificarnos, para que vivamos para Él, para que vivamos para su gloria. Cristo hizo posible esta realidad para pecadores como nosotros, que es imposible en nuestras fuerzas. De tal manera que es por su gracia que nosotros podemos vivir de esta manera y podemos obedecer estas instrucciones. Si es que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y si es que el Espíritu de Cristo no está en ti, yo te animo, mi amigo oyente, que te arrepientas de tus pecados, que le des la espalda a tu pecado y que pongas toda tu confianza en aquel que murió y resucitó por ti en la cruz. Confía en Cristo y no en tus propias obras. Él murió y resucitó por ti. Arrepiéntete y confía en Él para que tu vida pueda ser transformada por la gracia y para que por su gracia puedas vivir de esta manera. Recuerden que debemos de animarnos unos a otros a vivir piadosamente con el propósito de que podamos evangelizar eficientemente. Que todo esto es posible solo por la gracia de Dios, no es por nuestras propias fuerzas. Gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a quien sea toda la honra y la gloria, mis hermanos, y por quien es posible esto. Separados de Él nada podemos hacer. Todo es por su gracia. No lo hagamos en nuestras fuerzas. Oremos. Dios amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma. Gracias por estas instrucciones apostólicas que nos brindan dirección a nuestra vida como iglesia para vivir una vida piadosa, para que Cristo sea reflejado en nuestras vidas y así podamos tener un evangelismo eficiente que demuestre tu obra salvadora y transformadora, tu gracia, Señor, que sea evidente en nuestras vidas para que tú salves a más personas del infierno y vean lo glorioso que es tu gracia en Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en algunas de estas áreas y ayúdanos a vivir vidas íntegras que glorifican tu nombre. Ayúdanos a animarnos a vivir unos a otros piadosamente, al que vivamos piadosamente, para que podamos evangelizar eficientemente, para que tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas, para que vean esas buenas obras que tú produces en nosotros, para que te glorifiquen a ti, Señor, y puedan ser salvos de esta generación perversa, Señor. Ayúdanos, capacítanos en tu gracia, que tu Santo Espíritu nos ayude a obedecer lo que hemos leído, estudiado y escuchado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.